Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Rolando Álvarez hayan sido deportados o expulsados de su propio país y ser quitados de su ciudadanía, que es algo que nadie puede quitar. En fin, fue mandado al Vaticano. Bendito sea Dios que está bien, pero qué tristeza esa situación totalitaria de Daniel Ortega. Y es lo mismo que sucede en Venezuela, es lo mismo que sucede en Cuba, es lo mismo que puede suceder en México, también con este totalitarismo en el cual se le dan en contra de la Constitución, en contra de todo sentido, se le da el cuidado del aeropuerto internacional al ejército, se da el cuidado de todo lo que son las comunicaciones a un ejército, lo cual no puede ser posible a menos de que haya una situación de guerra. Entonces el ejército puede tomar el control, mientras tanto no. Eso corresponde a los civiles. Pero cuando se ha dedicado a destruir las instituciones privadas que defienden al pueblo en contra del mismo gobierno, como es la Comisión de Derechos Humanos, como es el Instituto Nacional de la Transparencia, como es el Instituto Nacional de Electoral, en fin, todo eso, todo lo que le estorba al actual presidente lo quiere eliminar y quiere hacer un totalitarismo. Y cuidado, porque todos los totalitarios como no Maduro, sino el antecesor Chávez, llegó por la democracia y después esa democracia se vuelve totalitarismo. Es lo que sucede con Daniel Ortega. Yo conocí a Daniel Ortega en 1992, un tipo completamente diferente a lo que es hoy en día. Él luchó en contra de en contra del dictador el Tacho Somoza, y para establecer la democracia, y se ha vuelto en la peor versión de lo que él combatió, una tiranía total. Entonces, cuidado, porque la tiranía entra por la democracia y se establece. Así que no se trata de votar, no sé si ya me sacaron del aire o siguen ahí. Bueno, no se trata de votar por un partido político, se trata de votar por la democracia en lugar de una tiranía. Piénselo bien, háganse responsables, salgan a votar porque lo necesitamos. No sé si siguen ahí porque ya no los veo, pero en caso de que me sigan oyendo, hoy estoy también de fiesta porque es el día de mi santo, San Ildefonso o San Alfonso, es lo mismo. Ildefonso significa el que está listo. Entró una llamada y se silenció, pero espero ya estar con ustedes nuevamente. Estar listo para la batalla, eso significa Ildefonso. Ildefonso nació en el año 601 en Toledo, España, que en aquel entonces era la capital española. Y él llegó a ser arzobispo el obispo de Toledo. Su amor a la Virgen María y su forma de escribir sobre la Virgen María le valió el hecho de que se le conociera como el obispo de la Virgen María. Tanto así que cuenta la leyenda, a lo mejor alguien, se dice que la Virgen María le regaló una casulla, es decir, el ornamento que usaba. Y decía él, si das todo por la Virgen María sabe responder por ti y te da mucho más. A lo mejor algún feligrés le regaló ese manto o se lo dejó, ese ornamento, y dijo, ay, es un regalo de la Virgen María, de tú a saber. Lo importante es de que fue un gran amor que tenía por la Virgen María. Él murió en el año 667. En México hay un colegio que fue fundado por los jesuitas, el Colegio de San Ildefonso, que fue la primera preparatoria en México y actualmente es su museo, el Museo de San Ildefonso, un edificio muy bonito. Bueno, pues este es San Ildefonso. Y el Evangelio de hoy está muy interesante porque
nos habla de Jesús que estaba reunido con todos sus discípulos y de repente, digo, había muchísima gente que estaba ahí afuera, llegó María Santísima con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Pues no que María nada más tuvo un hijo, sí, pero recordemos que en hebreo no existe la palabra primo, sino que a los primos se les llama hermanos. Entonces llegó con su parentela, María Santísima, quería ver a Jesús, y entonces le dicen, Señor, tu mamá y tus hermanos te esperan allá afuera, quieren verte. Y Jesús voltea y dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y voltea a ver su concurrencia y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano, mi hermana, y algunos tontos, no voy a decir, pero desde algunas sectas, ellos piensan que, ofenden a María Santísima y dicen que Jesús mismo despreció a su madre y a sus hermanos. No, no la desprecia. ¿Quién no, sino la Virgen María es la que dice, hágase en mí, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Entonces no es despreciar, sino más bien invitarnos a seguir el ejemplo de María Santísima, que es la primera que acepta la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, el ejemplo de María Santísima. Y ojalá que sepamos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Ok? Brindo por eso con una tacita de café. Muy bueno, padre. Muy bien. Mi querido Vapue. No, pues. Oye, Carlitos, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Pues, La. Padre, me ha ido bastante bien, pero siempre cuidando a mi esposa, ahora un poquito enferma. Mire, padre, estaba hablando. Saludos a tu esposa. Sí, gracias, padre Román. Le das un jalón de cachetes de mi parte, le dices, ¿qué es la que ¿Qué es la que ¿Ok? Ok, padre Román, siempre lo admiramos y lo queremos mucho. Mire, padre, dicen las noticias allá en Nicaragua es que este señor presidente expulsó las esposas. Usted sabe que la esposa tiene fama de ser bruja. Entonces, expulsó a todos los sacerdotes que tenían la forma de hacer exorcismo. Todos los sacerdotes de Nicaragua que tenían la capacidad o el permiso del Vaticano para hacer exorcismo, lo expulsó porque no quiere que hagan exorcismo en Nicaragua, padre. Eso me dieron a mí. Vale. No, sí ha expulsado a todo el mundo, ya expulsó a los franciscanos, a los jesuitas, a las madres de Teresa de Calcuta, a las madres de la Misión de la Cruz, del Apostolado de la Cruz, ya ha expulsado a la Cruz Roja Internacional y a todos aquellos que lo critican o se oponen, van a la cárcel o son expulsados. Expulsado, padre. Eso es el totalitarismo. Sí, cerró el periódico La Prensa y todos los radios los tiene controlados, todas las estaciones, padre. Estamos bien tristes por esa parte. Bueno, pero Dios tiene que agarrar, tenemos fe en Dios y en nuestra Madre Santísima, la que causa tanta alegría. Eso es lo que le pido yo. Un día, Madrecita, vas a volver a tener la alegría, va a haber la alegría en tu pueblo, Nicaragua. Muchas gracias, Padre, por estar siempre atento a todas nuestras necesidades. Así es, muy bien. Mi querida Juanita, no dejes que te acapare Carlos, porque mi chinchulín maestrado luego no te deja hablar. Así, el chinchulín amaestrado, padre. El mayor, usted tenía 3 chinchulines. Era yo, ¿quién era? La María Para Carmen. aquellos que no saben, Ajá. antes de que se inventara los programas a través de Facebook y YouTube, teníamos un programa semanal que se llamaba De Regreso a Casa y luego tuvimos otro que se llamaba Amor. de Buen Humor con Mucho Amor. Sí. Que participábamos aquí Chavita, el hijo de Don Chava, mi consentido, participaba también esta Carmen, María Carmen. Carlos Garibay también participaba de vez en cuando,
y aquí Servidor. Carlitos, el va pues, entonces eran mis chinchulines amaestrados, así que desde hace mucho tiempo que Sí. participamos hasta que nos corrieron. Sí. Sí, Pero bueno, de pero mejores no radios no han así, corrido, decía benditos usted. ellos. Mire, padre, para que el pueblo sepa, yo con el padre Román lo conozco desde que estaba en San Francisco, en San Mateo, o sea que hace como más de 20 años, creo yo. Yo soy el más, soy su chinchulín maestrado y más viejito, ¿se acuerda, padre? Ajá, Va por así es. sí, Claro, cuando estaban ustedes en el movimiento de de la familiar renovación. cristiano, en San eh, Mateo, ¿cómo se llama la iglesia? Se llama Santimuteo. exactamente. Ujú. Todavía- Fue allá por el año de 1996. Ay, 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 qué alegre, padre, tenerlo siempre usted como amigo y no como enemigo, nunca, ¿verdad? Sí. Mire, Fíjate padre. que no sé si en tu parroquia o en su parroquia se haya leído este escrito informativo de parte de la diócesis. Sí, Aquí en la diócesis se acostumbraba sí, mantenerse de pie durante toda la comunión hasta que el último comulgante había recibido la comunión. Y sí. entonces ya podías sentarte o arrodillarte. Y desde que yo llegué a esta diócesis he estado peleando eh, con el obispo Blair, luego con el obispo Myron, diciendo, es que realmente está mal esto, porque toda la celebración desde el principio hasta el final es la preparación del participante, del feligrés, para ese encuentro personal con Cristo, en el cual ya el sacerdote no puede hacer nada, sino que es ese encuentro personal del comulgante con Cristo, que Sí. recibe a Cristo verdaderamente. Y yo creo que en ese momento es cuando el comulgante debería de poderse arrodillar o sentar, cerrar sus ojos y platicar personalmente con Cristo. O sea, no me hacían caso, que estaba determinado así. Pero finalmente el Vaticano me hizo caso. Digo, yo acepté y apechugué porque donde manda capitán no gobierna marinero, es decir, no puedo crear una división, no puedo hacer un descontento o ir en contra de las normas dictadas por el ordinario del lugar, es Sí. decir, el obispo. Entonces, finalmente se ha escrito esto y se comunica. Uno de los pilares del avivamiento eucarístico nacional incluye prestar mayor atención a la forma en que participamos en la misa. Sí. Como seres humanos creados como seres espirituales y físicos, dedicamos todo nuestro ser en adoración a Dios. Es por eso que hemos establecido posturas y gestos en la misa para el sacerdote, el diácono y los fieles reunidos. Estas posturas pueden cambiar y de hecho cambian con el tiempo para ayudar a las personas a participar y expresar su fe. Una, un área en la que a menudo hay confusiones cuando a la postura durante el rito de la comunión. En los Estados Unidos la norma es que los fieles se arrodillen después del Cordero de Dios, a menos de que el obispo diocesano determine lo contrario. Esta ha sido la norma en las otras diócesis del Valle Central, que se arrodillen. Mientras tanto, desde principios de la década del 2000, nuestra diócesis, junto con varias otras en el país, han continuado la práctica de mantenerse de pie en el momento de la misa, en ese momento de la misa. Sin embargo, en los últimos años, muchas diócesis que eligieron mantenerse de pie en ese momento de la misa han vuelto a la postura de arrodillarse. Mientras que la práctica de mantenerse de pie en ese momento está de acuerdo con la práctica general del rito romano mundialmente, a menudo se ha convertido en un momento de confusión entre las diócesis de la misma región que tienen prácticas diferentes. Ambas posturas tienen su valor al estar parados de pie juntos nos ayuda a reconocer nuestra unidad con el cuerpo de Cristo, mientras que el estar arrodillados expresamos mejor una actitud de adoración ante nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Aunque ambas posturas son legítimas, no parece razón suficiente para tener una práctica diferente en la mayoría de las otras diócesis de nuestro país. Por lo tanto, en la diócesis de Stockton, a partir del miércoles de ceniza 14 de febrero del 2024, la práctica durante la misa será que los fieles
se arrodillen después del Agnus Dei, el Cordero de Dios, de acuerdo con la instrucción general del misal romano. De hecho, también la diócesis de Oakland volverá a arrodillarse el mismo día, lo que significa que el cambio tendremos la misma práctica en la mayoría de las diócesis circundantes. Ese cambio también tiene implicaciones para la postura después de la comunión. La norma dada en la instrucción general es de que los fieles permanezcan de pie hasta que la última persona haya recibido la comunión, a pesar de que la norma de estar de pie la práctica común de los Estados Unidos ha sido arrodillarse después de recibir la comunión. Cuando los obispos de los Estados Unidos preguntaron al Vaticano si esa costumbre podría mantenerse, el Vaticano respondió que la instrucción de estar de pie después de la comunicación era una indicación general y no estaba destinada a ser aplicada estrictamente. Por lo tanto, los fieles deben saber que pueden seguir la práctica habitual de los Estados Unidos de arrodillarse después de recibir la Sagrada Comunión. Para Wow. asegurar que los fieles estén debidamente instruidos sobre este cambio que se avecina, pido que se ofrezca una catequesis sobre este cambio con respecto a las posturas físicas de la misa. La Oficina de la Liturgia y Culto de la Diócesis proporcionará artículos cortos y puntos de enseñanza útiles sobre el propósito de las próximas semanas previas a esta modificación. En la paz de Cristo, Reverendísimo Myron Joseph Cota, obispo de Stockton. Entonces, en otras palabras, gané. Bueno, es decir, sí, esa costumbre es local, es decir, las normas litúrgicas, las posiciones, ayudan a una mayor participación dentro de la celebración, pero como dice el rito, eso depende también del ordinario del lugar, es decir, del obispo. Entonces, esto había creado mucha confusión porque, vuelvo a insistir, toda la misa desde el principio hasta la comunión es la preparación en la misa para poder ser participantes del cuerpo de Cristo. Y esa es una experiencia personal en la cual, aunque estamos en comunión con toda la iglesia, estás tú con Cristo que lo ha recibido y es el momento más adecuado para cerrar tus ojos, ponerte de rodillas o sentado y platicar con Jesús Eucaristía, con todo tu amor a Cristo que lo ha recibido. Yo en cuanto recibo la comunión en la misa, cierro mis ojos y me pongo a platicar con el Señor y algunas veces entro en tal plática que se me olvida que estoy en misa y digo, ay caray, debo de dar la comunión a los demás. Ahí seguimos platicando, Señor, pero gracias por haber venido a mí. Entonces, creo que eso es algo, un logro muy bonito, que Sí. podamos arrodillarnos y platicar con Cristo, Eucaristía en nuestro corazón, que lo hemos recibido. ¿Ok? Muchas gracias, Bueno, padre, por están esa. ustedes informados. Sí, Sí, también a mí también me agradó muchísimo esa noticia. Yo soy también alguien de los que también después de comulgar me sí, gusta esa comunión, y eso de estar de rodillas, a uno le ayuda muchísimo a tener, ¿verdad? Esa comunión. Otra de las cosas, estaba pensando ahorita a que usted habla y nos dice, ¿verdad? Y yo también expreso lo que a mí me pasa. ¿Qué le pudiera decir a aquellos? Bueno, porque uno a veces sin querer puede uno ver cosas como para aquellas personas que después de la comunión, pues, que están ahí mirando solamente a su alrededor y no aprovechan ese momento que es muy importante. es lo más importante. Sí. Sí, O sea, como quien dice, porque, óyeme, así, y luego, oye, también ahí está el detalle, chata. ay, No, o sea, quiero pensar en de que todo lo que me quisiste decir es de que quienes reciben la comunión es como si no recibieran nada y están distraídos y papaloteando y demás, ¿no? Y platicando y demás. Bueno, yo creo que eso empieza desde la catequesis, desde la formación de los catequistas a los niños. Pero los papás son los que echan a perder a los niños porque muchos niños llegan a misa, cuando se están preparando para la primera comunión
pero apenas reciben la primera comunión y no se vuelven a aparecer. Y eso es debido a que los papás no apoyan ni fortalecen esa instrucción de los niños. Entonces, recuerden que la misión de los papás es ser sacerdotes de la iglesia doméstica. Y es por eso que hemos insistido en una catequesis familiar aquí en mi parroquia. Los catequistas instruyen a los niños, pero les toca a los niños instruir a sus papás. Y a mí me toca instruir también a los papás para que se instruyan como familia. Es por eso que gracias a la pandemia surgió la catequesis familiar transmitida por Facebook y YouTube en la página de mi parroquia. Pueden ustedes verla, ya sea en YouTube o Facebook, los viernes a las 7 de la noche, pero ya queda grabada y pueden ver cualquier programa. Busquen catequesis familiar en la página de Mammot, M-A-M-M-O-T-H, Catholic Church, Mammot Catholic Church. Ahí la van a ver en Facebook o en YouTube, y es una catequesis para la familia, en la cual deben de participar tanto papás como hijos, y la tarea que se deja en la catequesis normal es una tarea que deben de resolver los papás. Y una vez al mes me reúno con los papás. Los niños no tienen que ir. Hoy voy a tener una junta a las 5 de la tarde con los papás de los niños, donde les instruyo en forma general sobre lo que se va a tratar en la catequesis este mes y sobre los tiempos litúrgicos que estamos viviendo. Pero sobre todo es hacer énfasis en los papás de que son el ejemplo para sus hijos. Si ellos no apoyan con el ejemplo, entonces están vacunándolos para que no se acerquen a la iglesia, o considerar que la iglesia es solamente un pretexto para hacer fiestas de primera comunión, quinceañeras y boda, y funeral. Así que se trata de catequizar en ese sentido. Muy buena, padre. Lo felicito siempre por su capacidad que tiene para transmitir el mensaje de la palabra de Dios en la familia, padre. Muy bien. Cuéntame, mi querida Juanita, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelos. Aquí le había mencionado, hay una pregunta de una radioescucha, le pregunta que si habría alguna razón que pudiera un sacerdote negar algún sacramento a alguna persona. Mira, no es que un sacerdote se lo niegue, es más bien que una persona está impedida o se niega a sí mismo el recibir ese sacramento. Vamos a ver, mira, a mí me tocó una bronca en la cual me acusaron porque siempre aviso y siempre cuando piden información para un bautismo, lo que les digo, mira, de los papás no se pide absolutamente nada. Pueden ser ateos, pueden ser narcotraficantes, pueden ser sicarios, no hay problema. Pero lo que sí se pide es que por lo menos un papá o una mamá, digo un padrino o una madrina, sea un católico practicante que no tenga impedimento. Es decir, que si está casado, esté casado por la iglesia, que si está soltero, esté bien soltero y no arrejuntado, que estén yendo a misa cada semana y comulgando. Si no pueden comulgar, no pueden ser padrinos. ¿Por qué? Porque puede ser que hay un impedimento que les impide acercarse a la comunión. Entonces los padrinos tienen que ser un ejemplo de vida. Me llegó el caso de una pareja, digo, de alguien que yo ya les había dicho, y resulta que la madrina iba a ser la suegra, que, digo, no hay ningún impedimento, pero no era católica, era protestante. Entonces dije, discúlpame, es que no puede ser madrina, porque ¿cómo va a enseñarle la fe católica a alguien que no la practica? Pero tu papá es católico, tu papá puede ser el padrino, vamos a tomarlo de emergencia. No, pero, uy, el papá fue el primero que se opuso, ¿eh? Le digo, o si quieres, posponemos hasta que encuentres un padrino, o lo hacemos ahora, pero en ese caso el padrino tendría que ser
tu papá o algún otro católico que sí esté participando. No, hombre, me acusaron a la diócesis, en fin. Entonces tuve que ir a responder. Dije, bueno, pues acepto la regañada a menos de que ustedes cambien las normas, porque eso está en el Código de Derecho Canónico. Y yo seguí lo que dice el canon. Entonces yo no impedí el sacramento, yo lo ofrecí, pero ellos no quisieron. Vamos a ver el caso de alguien que está viviendo una situación de pecado. Vamos a decir, es un sicario a sueldo, un asesino, un narcotraficante, o bueno, estás dispuesto a cambiar, te arrepientes y quieres dejar ese oficio a partir de hoy. No, pues no puedo porque es mi entrada de lana, es mi forma de vida y pienso seguir matando a uno que otro que me cae gordo, etcétera. Oye, pues no te puedo dar la absolución porque si no hay un arrepentimiento, no puede absolverse el pecado. O sea, no puede absolverse alguien que está dispuesto a seguir con esta situación. Entonces, por eso, no es que se niegue, es simplemente que no hay la posibilidad o la aceptación para recibir ese sacramento. ¿Entendemos eso? Entonces, no es que se niegue, pero la otra persona no está dispuesta a recibirlo. O vamos a suponer, en la fila de la comunión, se acerca alguien así, pero bien borrachote o demás y haciendo escándalo, en obvio, ante todo el mundo, de que no está capacitado para recibir la Sagrada Comunión, o se lo está haciendo en público. Si llega a comulgar a alguien que a mí me consta que quizá no se ha confesado o que está viviendo una situación de pecado, pero será responsabilidad de ese comulgante, no puedo ponerlo en evidencia. Se dio el caso, por ejemplo, con Noriega de Panamá, que cuando se refugió en la Nunciatura Apostólica, un vicario, o sea, un sacerdote ahí, le negó la comunión a Noriega y el nuncio apostólico le dijo, no se la puedes negar porque es asunto de él. Sí, entonces a mí me impresionó eso, pero realmente no se puede poner en evidencia al pecador, a menos de que conste públicamente de que no está en condiciones para recibirlo. En ese caso, se niega el sacramento. Oye, ¿quién era esa chamaca que vino que nada más le vi su manga roja? No te oigo. No te oigo. Aquí está. La capitana. Ella se llama. ¿Dónde está? Ahí está, mira. Ay, espérate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, hija? ¿Cómo se llama? A ver, ponte. Aquí. Espéreme, padre, que no le oigo. ¿Cómo te llamas? Ella se llama Toñita. Toñita. Toñita, mucho gusto. Y cuéntanos de Toñita, tú que la conoces. Aquí. ¿A él? A ver, tú, Juanita, cuéntanos de Toñita. ¿Quién es? Preséntala. A ver, Juanita, que tú Juanita, presentes. que le presenté Sí, ella se llama Toñita, ella vino a apoyar hoy este día pues, con la campaña que estamos teniendo. Me había pasado mencionarle que estamos en campaña. No, ya, se suponía, por eso, antes de comenzar el programa. Sí. Toñita, apóyanos en la campaña, cuéntanos. Que dice que nos apoyes, dice. ¿Cómo? que nos apoyen. No, cuéntanos, ¿viniste a apoyar de qué manera? ¿A mocharte con la feria o a invitar a dar? Dijeran por ahí, padre, las dos cosas. Pues órale, aprovéchate. Ya sabemos, padre, pero dijo también Dios, en el secreto se siente más bonito. La Toñita es una alumna mía, padre. Muy bien. Capitán. ¿Tienes amigas bonitas, Carlos? Tengo la Juanita de mi lado, que es la más bonita de todas. Es que, padre, Dios no hizo cosas feas. Eso, El mundo acá nos echamos coloretis, como que nos arreglamos o nos desarreglamos. Una de dos. Muy bien. No, pero el hecho de que vengas bien arreglada y bien bonita es un regalo de Dios para el mundo. ¿Ok? Así que, como decía John F. Kennedy, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Así que hay que poner buena cara. Y como dice el dicho, a mal tiempo, a mal paso, darle Gerber. No digo,
Al mal tiempo, buena cara. Bueno, pues ánimo, pues, Juanita. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chisme o comentario? Sí, la siguiente, la otra pregunta, le preguntan sobre el catecismo católico. Dice que si hay diferencia entre el catecismo católico o el compendio del catecismo católico. Sí, Esa mira, pregunta. el catecismo fue, digo, se ha escrito un catecismo a través de la historia. El último era el de Ripalda. Y durante muchos años no teníamos un catecismo hasta que el cardenal Ratzinger escribió el catecismo de la Iglesia Católica, que luego sería el Papa Benedicto XVI. Entonces, compendio significa el contenido, el volumen. Entonces es lo mismo, es el compendio o es el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Ujú. Es mucho y con unas palabras muy técnicas y demás, pero lo que lo que se comentaba, ese es el Jumbo Jet, o sea, es para transportarnos o para darnos todo el contenido, pero a los pueblitos se llega en helicóptero, en avioneta o en burro. Entonces, es el compendio que contiene todas las preguntas que pudieran ustedes hacer sobre cualquier tema. Allí, allí está lo que es la instrucción de la Iglesia Católica. Y vale la pena que todos lo tengan, lo pueden conseguir aquí en la librería de Unidos por Cristo y María. Pero vale la pena, junto con las Sagradas Escrituras, tener el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, escrita por el cardenal Ratzinger. ¿Ok? Gracias, padre. Bueno, muchas gracias. Le pregunta Gloria Rico de Lemus, dice, Dios lo bendiga, padre, dice, si al ir a comulgar junto a ti va una persona que no está casada y no quiere casarse y sus hijos también, y como amiga, ya se lo dijiste, ¿tiene alguna culpa uno al ya no decirle nada? Simplemente decirle que no puede comulgar porque explicarle o catequizarle al respecto. Es decir, ah, puede ser una muy buena amiga, excelente, pero no ha invitado a Dios a que bendiga su matrimonio. ¿Cuál es la situación? Quién sabe, puede haber muchas. A lo mejor se casó y su marido la dejó y se unió con alguien que es muy bueno con ella y la quiere mucho. No sé, alguna situación que se puede arreglar. A lo mejor puede ir con el sacerdote de su parroquia y platicar sobre esa situación que la llevó a ese matrimonio y a esa separación y podría quizá someterse a un juicio canónico y declararse nulo desde su origen y podría estar en libertad para contraer el matrimonio. Entonces, como buena amiga, dile que vaya a platicar con un sacerdote para que exponga su caso y le ayude para poder contraer el matrimonio. Ujú. Bueno, le dice Irma González, le menciona aquí algo, pero al final no lo aclara, como que se le escribió otra palabra por otra. Entonces le Una pedimos a cosa por Irma, otra, sí, le pedimos si una nos cosa puede por otra. algo por otra palabra, ¿verdad? Por otra. Dice ella, mire, ella dice, padre, mi pregunta es, mi hijo estaba dormido y sentía algo pesado en su cuerpo. Y yo que le, entonces enseguida ahí es donde no aclara Sí, mira, este fenómeno se da muy seguido, sobre todo cuando hay mucho cansancio. Entonces, sientes como que alguien se sube sobre ti o que te está haciendo algún tipo de presión. Esto es un reflejo nervioso del cuerpo, una sensación de cansancio que llega a sentirse esa pesadez. Mi hermano Sergio soñaba con que sentía como que había un gato entre sus pies y movía los pies y sentía el gato, pero era Oh, un gato fantasma en ese sentido. Pero es una manifestación de cansancio. Eso lo puede hablar mejor un médico que, que un brujo, ¿ok? Pero es una sensación normal. Eso es manifestación de cansancio.
Bueno, Gloria Rico contesta aquí, dice, no dice que para después separarse, mejor no. Es sobre lo que estaba mencionando de la persona. Así que le acaba de usted de contestar a Gloria Rico de Lemos. ¿Del matrimonio? Sí, después ella está recalcando aquí, dice, no dice que para después separarse, mejor no. Bueno, pero dile que o bien casada o bien separada, porque si no, pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí, lo friegan allá. Es decir, la condenación consiste en que, habiendo visto la luz, hayas preferido permanecer en tinieblas. Entonces, si piensas que te vas a separar de este hombre, mejor sepárate ya de una vez. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo? Si no es el hombre al que tú respetas y que te ama, no es el hombre con el que quieres vivir para toda la vida, envejecer con él, entonces estás perdiendo el tiempo y estás viviendo en pecado. El pecado es no vivir para Dios y no invitar a Dios a vivir en tu hogar. Ese es el pecado. Entonces considera bien, o bien casada o bien separada. ¿Ok? Muy bien. No, Otra pregunta. hacemos la aclaración. Sí, No se trata de Gloria, porque sí, Gloria Rico de Lemos es una mujer muy sí. fiel a nuestro. Ella estaba Estamos hablando. hablando de una amistad que ella Sí, conoce. sí, estaba Ujú. hablando de alguien. Mire, Judith Ramírez también dice, mi hermano es católico, pero su esposa no. Ellos quieren casarse por la iglesia si se, si se pudo o hay impedimento, No, ya que sí, mi hermano si desea ca- ser casado por la iglesia, sí, está claro. en gracia. Existe Ujú. lo que es el matrimonio mixto Ajá. entre un católico y un no católico. Y se permite ese matrimonio. Al no católico no se le exige nada, no se le pide nada más que respete la fe de su cónyuge y que los hijos sean bautizados en la fe católica y educados en la fe católica. Pero puede existir ese matrimonio mixto. Ujú. Ujú. Bueno, Rosa Soto también le pregunta, Padre, oremos, nos dice, Padre, oremos por nuestro grupo Movimiento Familiar Cristiano de todas las parroquias porque hay muchas contradicciones y enojos. Eh, Siempre. ujú, MFC, movidas fuera de casa o modo fácil de cenar. Este, no, realmente, mira, en todos los grupos cristianos ha habido siempre diferencias. Incluso había diferencias entre Pablo y Pedro, pero Pablo se sometía a la autoridad de Pedro, pero sí lo corregía, le daba sus jalones de orejas. sí, Pero había discrepancia también entre los grupos desde el principio de la iglesia, pero había el respeto y la capacidad de diálogo. Entonces, en todo grupo cristiano puede haber contradicciones y demás, pero por eso está la guía del sacerdote y del párroco. Recuerden que no es un movimiento independiente. El movimiento familiar cristiano tiene que estar al servicio de la iglesia, no fuera de la iglesia. Carlitos, ¿quién es el que guía o el movimiento familiar cristiano? ¿Está al servicio de la parroquia o es independiente? No, está el servicio de la parroquia, padre. Ahorita yo estoy en San Bernardo y estoy, como le puedo Habla decir, más fuerte porque no se te oye. bueno, ahorita estoy en la iglesia de San Bernardo, allá en Tracy, y cuando llegamos, Ajá. me mandan muchos saludos de las personas. Yo trabajé con el padre Román. ¡Ja, ja! Me dice una americana, ¿usted es amigo del padre Román? Sí, le digo yo, pues salúdamelo. ¡Ja, ja! Entonces, usted dejó una lista de grandes amistades allá en Tracy, California, padre. Así es. Padre, antes de terminar, a Esperanza Pando es la persona que está responsable de la librería del movimiento aquí en la librería de Unidos por Cristo y María. Y entonces ella le saluda y dice que si podría dar su número de teléfono porque se lo están pidiendo, que dónde está ubicado, le pregunta. Claro que sí, el número de la parroquia y es para todo el mundo, lo estoy dando en público, pueden llamarme cuando gusten. Es el 760-934-6276. Ahí me tienen las órdenes. Muy bien. Y
Lástima que terminó el festival de hoy. Un chiste, le tengo un chiste, Pronto padre. volveremos con más diversiones. Disney, Disney, nuestro rey. No, ya. El día de mañana, aquí Dios Charlie, Todopoderoso les acompañe, les tiene cumpla de gracia y bendición. Tengo- En tengo un nombre del chiste, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. padre. Dios mediante, mañana nos estaremos viendo nuevamente. padre, Gracias. le está hablando Charlie, quiere decirle algo por último. Le debo un chiste, padre. Le debo un chiste. ¿Me está oyendo? Un chiste. ¿Ah? Ajá. Dicen que había una persona que estaba soñando con hormigas que jugaban fútbol todas las noches. Tenía 5 días de estar escuchando, durmiendo y soñando que las hormigas estaban jugando fútbol. Entonces, el sábado se va donde el doctor y le dice, mire, y le explica el problema que él tiene. Le dice, te voy a dar unas pastillas, dice, para que durmas bien. No, le dice, porque ahora es el final, dice, del fútbol. Ay, ay, ay. Te lo debo, si no me oyó bien, padre. Ándale, pues. Nos vemos. Esperamos Bye. mañana, primero Dios. Gracias. Radio Católica, unidos por Cristo y María.